Ya, queridos estudiantes, vamos en esta media hora que me resta, a continuar haciendo ejercicios de determinación de la validez o invalidez de un argumento utilizando el método de tablas verticales. Hay otro método que veremos más adelante. Este es el primero. Estamos en la sección 2.3 de copy. Bien, voy a darles un ejemplo más de la parte teórica y luego voy a proceder realizando ejercicios que están propuestos aquí en el texto. ¿Sí? Bien, a ver. Pensemos en el siguiente argumento. ¿Sí? Si una persona fuma más de una cajetilla diaria, muere con cáncer al pulmón. ¿Sí? Disculpen si el ejemplo tiene que ver con cosas desagradables, pero así es la vida. ¿Sí? Les pongo la segunda premisa y ustedes me sacan la conclusión que quiero. ¿Sí? A ver, si alguien fuma una cajetilla diaria, muere con cáncer al pulmón. ¿Sí? Segunda premisa. Juan, o pongamos Eduardo. ¿Sí? Que no haya coincidencias personales. Eduardo muere con cáncer al pulmón. Conclusión, ¿qué creen ustedes? Saquen una conclusión. Por lo tanto, a ver, pero hablan 3 o 4, no oigo a nadie. Alejandra. Correcto. No. A ver, Lisbeth, conclusión. ¿Ya? Eduardo. Ya. Fumaba, ok. Nada más. No aumentemos una segunda oración. Esta es la conclusión. ¿Sí? Bien. ¿Vale o no vale? Esa es la pregunta. ¿Y qué me dirán ustedes? Bien. Recordemos qué tenemos que suponer con respecto a las premisas. ¿Cómo es la premisa? Tenemos que suponer que son verdaderas, por definición, ¿sí? Si las premisas son verdaderas, si quieren ustedes, aumentemos esta palabrita para indicar que es una suposición. Si las premisas fueran verdaderas, ¿qué pasa con la conclusión? Y la conclusión puede ser o necesariamente verdadera, aumentemos eso, se simboliza la necesidad con un cuadrado, o posiblemente falsa. ¿Ya? Bien, entonces, ¿qué creen ustedes que es la conclusión? Bajo esta suposición. ¿Sí? ¿Quién dice que el argumento vale? Alce la mano. Cuento. ¿Sí? 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, ¿sí? 25 y 26. Ya. Válido. Inválido, alza la mano. ¿Uno? ¿Alguien más? 27. Salió Gabriel. Un ratito. ¿Alguien más? Usted indecisa, espera un ratito. ¿Ah? ¿O tiene una pregunta? Espera un ratito. 3, 6, no sé.
28. Ya. Entonces necesito 15 para tener mayoría. ¿Usted indecisa? ¿O? Sí. Ya, gracias. La respuesta es inválido. Por lo siguiente, ¿sí? Fíjense, atiendan por favor. Tengo yo, primera premisa, un condicional, si P entonces Q. ¿Qué significa esto? Entendamos bien que el antecedente es condición suficiente para que suceda el consecuente. Es decir, siempre que sucede el antecedente, tenemos Q, tenemos el consecuente. Pero de izquierda a derecha, ¿sí? El antecedente es condición suficiente, no es condición necesaria. ¿Sí? Siempre que alguien fume más de una cajetilla diaria, muere con cáncer al pulmón. ¿Sí? Pero no porque muera con cáncer al pulmón, no por ello vamos a concluir, por lo tanto, fumaba una cajetilla diaria o más de una cajetilla. ¿Por qué? Tenemos este desenlace, morir con cáncer al pulmón. Un factor puede ser fumar, otro puede ser hereditario, otro puede ser que pasa en un ambiente donde hay polución. Por ejemplo, alguien en una calle donde pasan miles de buses, 10 horas al día, muere con cáncer al pulmón, pero no porque fumaba. Entonces hay varias causas de este resultado. Esto es cuestión intuitiva. Ahora apliquemos la técnica de las tablas para demostrar. ¿Sí? ¿Ya? ¿Caroline? Esto de aquí es, podemos decir, una reflexión no técnica, pero para no entrar en discusiones que era de causalidad, vamos a aplicar las tablas de verdad y ahí, si no comprenden algo, me preguntan. ¿Sí? Ok, voy a hacer la tabla. ¿Sí? ¿Cuántas filas va a tener esta tabla? 4. Apliquemos la fórmula n a la k. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Qué significa la n? Número de valores de verdad. Como estamos en lógica bivalente, la n es igual a 2. ¿Y k qué es? Número de variables u oraciones simples diferentes. Tenemos 2, 2 al cuadrado, ¿qué es eso? 2 por 2 igual 4. ¿Ya? La base 2 multiplico por tantas veces cuanto me indique la potencia. ¿Sí? Multiplico 2 por sí mismo las veces que me indique el exponente. ¿Sí? Bien, luego vamos a aplicar esta fórmula en el caso de 3 oraciones. Eso voy a hacer a continuación. Ok, entonces pongamos a mano izquierda las columnas de referencia. ¿Sí? A P por convención. ¿Sí? Para no estar pensando qué se combina con qué, le damos los valores de uno en uno hasta llenar 4 filas. Entonces, 1, 0, 1, 0. A la segunda oración le damos los mismos valores, pero cada uno de 2 en 2. Entonces, 1, 1, 0, 0. ¿Ya? Bien, ahora el valor de Q está en la segunda columna, el valor de P en la primera columna. Les aconsejo que no perdamos tiempo y trabajo repitiendo los valores, pero por facilidad lo voy a hacer. Pero a futuro quiero que ustedes se ahorren trabajo, ¿sí? Para no llenar la tabla de tantos valores, y eso nos puede causar una pequeña dificultad. Entonces, tengo aquí 2 premisas, un condicional y el consecuente.
P es la conclusión. Está a la derecha de estos 3 puntitos. Que voy a quizá a acentuar para que se vea bien clarito. 2 premisas, una conclusión. ¿Ya? Bien, calculemos el valor del condicional. ¿Sí? Recordemos la tabla del condicional. ¿Sí? Si yo prometo, digo, si voy al supermercado compro queso. ¿Cuándo ese condicional es falso? Cuando sí fui al supermercado, pero no compré queso. Únicamente en este caso, el condicional es falso. ¿Sí? Tercera fila, falsa. En el resto de casos, verdadero. Eso es lo que dice la lógica clásica. ¿Sí? No les pido que acepten. ¿Sí? Pueden ustedes cuestionar, están en su derecho. Los relevantistas lo hacen, pero dejemos un condicional no clásico para el siguiente semestre. ¿Ok? Bien, entonces ya está la tabla, la columna del condicional llenada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? Esto está de acuerdo a la tabla que tiene simplemente esas 2 reglas. El condicional es falso únicamente cuando antecedente verdadero y consecuente falso. ¿Por qué el condicional es falso? Porque se pierde la verdad que había en el antecedente. ¿Sí? Y en el resto de casos, verdadero, verdadero, verdadero. ¿Ya? Entonces, no hace falta que nos memoricemos la tabla, solamente estas 2 reglitas, y con eso tenemos resuelto. ¿Ok? Bien, por facilidad voy a repetir aquí como segunda premisa los valores de la segunda columna. 1, 1, 0, 0. ¿Sí? 1, 1, 0, 0. ¿Estamos? Simplemente repito, ¿ya? ¿Y qué pongo en la conclusión? La columna de la extrema izquierda. 1, 0, 1, 0. ¿Ya? Pero respetando las líneas. 1, 0, 1, 0. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Bien, lo que hemos hecho aquí es asignar los valores a las premisas y a la conclusión, de acuerdo a esta distribución. Esto es convencional. Ustedes podrían poner en distinto orden con tal que consten estos 4 casos. Pero para no estar pensando qué pongo, qué se combina con qué, aceptemos la propuesta que les hice. Todos, por favor, hagan con este orden para que puedan, por ejemplo, comparar. ¿Sí? Bien. El libro puede ser que tenga al revés, primero 2, 2 y después 1, 1. Eso no es problema. ¿Sí? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahora, apliquemos la definición de validez. De estas 4 filas, solo vamos a seleccionar aquellas filas en las que ambas premisas sean verdaderas. Por ejemplo, aquí, fíjense, verdadero o verdadero. Esta fila necesito analizar. ¿Cómo es la conclusión? Verdadera. ¿Puedo ya tener la conclusión? ¿Por qué no? Porque tengo que, este necesario me pide que en todos los casos de esta tabla en las que tenga premisas verdaderas, debo de examinar qué pasa con la conclusión. Y entonces, veamos acá. Primera premisa verdadera, segunda premisa verdadera. Esta premisa me vale. ¿Sí? ¿Y qué tengo en la conclusión? 0. Por lo tanto, la verdad que había en las premisas se pierde en la conclusión. ¿Esto es válido o inválido? La segunda línea muestra que el argumento no vale. Contrariamente a lo que estaban pensando al comienzo, se equivocó la mayoría. Aquí podemos discutir, ¿me equivoqué en alguna parte? Podemos revisar. Si es que alguien tiene que en todas las filas con premisas verdaderas también la conclusión es verdadera, entonces el resultado es
sería argumento válido, pero no es así, está mal. No hace falta, ya las otras, ¿qué pasa en la tercera y cuarta filas? Ambas premisas no son verdaderas, entonces estas últimas filas no me sirven para aplicar esta condición de la definición. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces, la moraleja que podemos sacar es, está bien que nosotros tengamos una preconcepción con respecto a cómo podría ser la respuesta. Llamémosle eso corazonada, prejuicio en el buen sentido, o una intuición en sentido vulgar. ¿Sí? Pero eso es, si quieren ustedes, una hipótesis que tenemos que confirmar o refutar. Este método, este procedimiento de las tablas verticales es efectivo en sentido de que llego a una respuesta. Y si no he cometido ningún error, entonces puedo estar seguro de que he encontrado la respuesta a la pregunta. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario? Luis. En la conclusión, ¿cómo sabemos cuál de las dos respuestas sería correcta? No le entiendo muy bien. Verán, en esta tabla llegamos a determinar los valores de todas las premisas y la conclusión. Ahora, puede ser que en este caso tengo 4 filas. Entonces, apliquemos a esa tabla esta doble definición. Únicamente, de todas las filas, solo voy a seleccionar aquellas que cumplan este requisito de la definición. Únicamente nos fijamos en todas las filas. Eso significa que tienes todas las filas en las que las premisas son verdaderas. En este caso hay 2 filas con premisas verdaderas. ¿Sí? Verdadero, 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 verdadero. Primera y segunda premisa, no hay más. Un argumento podría tener una premisa, puede tener 11 premisas. En este caso hay 2 premisas y únicamente en la primera y segunda filas las premisas son verdaderas. Se adecúa a este requisito de la definición. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es la conclusión? Y ahí tengo 2 posibilidades. O en todos los casos con premisas verdaderas, la conclusión es verdadera, o hay algún caso en la que es falsa. ¿Sí? Aquí no sucede que en todos los casos con premisas verdaderas la conclusión sea verdadera. Hay un caso en que con premisas verdaderas la conclusión es falsa. Basta un solo caso. Puede ser que tenga 8 filas, así va a ser la tabla con el siguiente grado de complejidad. De esas 8 filas, las primeras 7 tiene premisas verdaderas, conclusión verdadera. Pero la última, de premisas verdaderas paso a conclusión falsa. ¿El argumento vale o no vale? Con que haya una fila de premisas verdaderas pero conclusión falsa, el argumento no vale. O pensemos un caso de, no sé, me invento, 156 filas. 155, en las 155 puede ser que, bueno, a veces puede ser que haya una premisa falsa, 2 premisas falsas. A ver. Gracias.